Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Carmen. A ver, claro, ¿cómo voy a estar? Yo no sé tú, pero yo estoy colmada de regocijo, colmada de alborozo, porque estamos en el Palacio de Villalón, que alberga el Museo Carmen Thyssen de Málaga, y claro, pues ¿cómo voy a estar? No se puede estar de otra forma. A ver, no se puede estar de otra manera que alborozadas y regocijadas. Muchísimas gracias a todas por estar aquí y al Museo Thyssen de Málaga por acogernos con tanto cariño. Ni en nuestras mejores fantasías, cuando grabábamos en aquel baño gélido de Rhode Island, nos hubiéramos imaginado pues el giro que iba a pegar todo esto y que íbamos a acabar grabando en un sitio tan increíble. Pero ni en Providence, ni en Málaga, ni en ningún sitio podemos perder nuestras costumbres y biorritmos. ¿Qué has comido hoy? A ver, te lo voy a contar, pero hemos comido juntas. No lo hemos hecho muy bien. No, lo hemos hecho fatal. Podríamos haberlo hecho mejor estando en Málaga, pero hemos salido del tren en la estación María Zambrano y era una hora como ni de desayuno ni de comida. Y entonces hemos cruzado al Mercado del Carmen y hemos tomado hemos pedido gambones a la plancha y nos han puesto gambones sin cáscara y con mucho pimentón picante y no Cosa sabemos, que nos ha extrañado Nos ha mucho. extrañado, y una ensaladilla rusa. Estaba muy rico, no era lo que esperábamos, pero estaba muy rico. Claro, luego íbamos a ir a comer a un sitio, pero no hemos ido y al final luego nos ha dado un antojo, pero esto cuéntalo tú, la segunda parte. Y entonces luego nos ha dado antojo de helado y Carmen se ha pedido, solo Carmen podría hacer esto, un helado de 2 bolas de Ferrero Rocher. Sí. Porque ella es así y yo me he pedido uno de limón y naranja con chocolate. Estaba muy rico, la verdad, en Casamira, todo muy bien. En fin, Ana. Carmen. A ver, estarás de acuerdo conmigo, y yo creo que todas vosotras también, en que parte del extrañísimo éxito de este podcast, que tampoco es masivo, pero es extraño, radica en haber sabido configurar, yo creo, así como quien no quiere la cosa, todo un rosario de rituales compartidos, ¿no? Hemos ido poco a poco erigiendo una constelación de una liturgia de sosiego para todo nuestro rebañito humilde del barroco. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. Pues no sé, el vasito de agua de limón por las mañanas, la regla de los 5 minutos para evitar la procrastinación, mis rígidas siestas de 20 minutos que espero que algún oyente, quizás aquí presente, haya heredado, el cuadradito de chocolate después de comer, la elaboración de vuestra propia taxonomía de las lágrimas, la construcción de una cartografía afectiva siguiendo el mapa de lo tierno de Madame Scudéry y las Preciosas, la visita obligada cada Navidad a la divina guardería de las Descalzas Reales, un cuidado minuciosísimo en la disposición del espacio proxémico de cada una, recrear el cruising del Escorial cada vez que vayáis y pasáis por la Puerta de las Reliquias, pues no sé, millones de cosas, es que es un no parar de biorritmos. Es que son muchísimas cosas, todas esas y alguna más también. Y hay una que nunca hemos comentado aquí, pero que de verdad yo hago y creo que es estupendo para todas, por eso la vamos a contar, que es consultar el santoral cada mañana. Sí. O sea, yo me bebo mi vasito de agua con un jugo de medio limón exprimido y a la vez miro el santoral, miro tranquilamente la festividad de qué santa o de qué santo se conmemora ese día. También miro el calendario de Orojondo, que también le recomendamos mucho, y le recomendamos a Orojondo que por favor en el 2025 meta las santas también, porque es importante. Mirar el santoral a mí me parece un mecanismo muy importante para evadir aflicciones y suavizar tormentos de la vida en general, porque, no sé, de pronto es 4 de diciembre y tienes que ponerte a preparar la declaración trimestral del IVA para autónomos, cosa que nosotras en realidad no tenemos que hacer, la verdad, lo hace el gestor, eso es verdad. Pero si lo tienes que hacer, y claro, en ese momento pues quieres que se abra la tierra bajo tus pies y te trague inmediatamente. Pero entonces, miras el santoral, 4 de diciembre, y ves que es el día de Santa Bárbara. Vale, a la pobre la ataron al potro para descoyuntarle los huesos, la azotaron con varas, la pasearon desnuda, le desgarraron la piel con rastrillos de hierro, la arrastraron sobre trozos afilados de cerámica y le quemaron partes del cuerpo. Y entonces, claro, tú ves todo esto y dices, pues ya el día... ¿Te parece un remanso de paz?
Claro, porque los regocijos que ser autónoma te quita, pues el santoral y el martirologio te los devuelven. Eso es así. Claro. La verdad es que si, por ejemplo, es un día al azar, 25 de noviembre, día de Santa Catalina de Alejandría, una de nuestras santas más predilectas. Y tú te bebes tu vasito de agua con limón de por las mañanas leyendo que el emperador Magencio dispuso que la flagelasen, que después la encerraron en una prisión, que la torturaron con ruedas llenas de cuchillas y que cuando por fin la decapitaron, de su cuello no manó sangre, sino leche. Entonces, pues la factura que tengas que hacer o la bibliografía que tengas que pulir, pues no se te atraganta con la misma intensidad. Claro. Es otra cosa, es que no falla. Este episodio que estamos grabando aquí hoy, yo creo que se publica el 5 de febrero, que es día, ¿alguien lo sabe? Santa Águeda, eso es, claro. Pobre, o sea, madre mía, o sea, pobre Santa Águeda, o sea, cualquier día tuyo es bueno en comparación con cualquier día de Santa Águeda. Entonces, aquí somos muy devotas de Santa Águeda. Sí, desde luego. Por si no lo recordáis, a Santa Águeda la sometieron al tormento del potro hasta descoyuntarle los huesos, que era tendencia. A todas fue azotada con varas, desgarrada con garfios de hierro y quemada parcialmente con antorchas. Luego, no fue suficiente, a la pobrecita mía le arrancaron los 2 pechos y le arrastraron el cuerpo desnudo sobre brasas ardientes mezcladas con trozos de teja. Y luego ya no pudo más y murió. Claro, pues rest in power, Santa Águeda. Pero bueno, a mí pues Santa Águeda me hace pensar, por ejemplo, en pues la pobre Ariana Grande, que claro, eso, no es una santa de santoral, pero me da mucha lástima la concatenación de desgracias que sufrió hace unos años cuando en su concierto de Manchester hubo un ataque terrorista, murieron 22 personas, al poquito su exnovio Mac Miller murió de una sobredosis no intencionada al parecer, o por ejemplo gente como Joan Didion, que menuda tragedia cuando en 2003... pues mientras su hija estaba en la UCI, se murió su marido de un infarto, la hija estaba con un shock séptico, cuando parecía que se recuperaba le dio una pancreatitis y se murió. Yo tengo mucha pulsión por cotillear catastrofismos, así que podría extender esta lista eternamente, pero no lo voy a hacer. Es verdad que lo hace y te las cuenta por la mañana también. A ver, hasta que el Papa no declare lo contrario en solemne ceremonia en la Basílica de San Pedro, no vamos a poder decir que Ariana Grande o Joan Didion sean santas. Todavía no podemos. Pero por otro lado, ¿no creéis acaso, no crees tú, no creéis todas, que hay una misma senda como de misterio, de tormento y arrebato en los procesos, en los caminos insospechados de la fama y de la santidad? ¿Y acaso no cobijamos un mismo afecto, que a veces es admirado y extasiado y otras pues más empático por nuestro santoral de famosas y nuestro elenco de santas? Nosotras pensamos que sí, y esa es la premisa de este episodio de hoy. Eso es, por eso hoy estamos aquí en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, donde vamos a intentar dialogar con la exposición maravillosa que tienen y que tenéis que ver corriendo si no la habéis visto ya, que se llama Fieramente Humanos, para pensar los procesos de canonización desde la a veces truculenta construcción contemporánea de la fama y la celebridad. Entonces vamos a ir desde la vera efigies de nuestra queridísima Santa Teresa y las calculadísimas representaciones iconográficas de alguien como San Ignacio de Loyola hasta las implicaciones pues, del lip combo de Rosalía. Entonces es un suculento y trepidante recorrido por los vericuetos de la santidad y del estrellato. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Fieramente Humanas. A ver, como todos nuestros brujuleos virtuales están hoy en día, esto lo sabéis, muy, muy supervisados y redirigidos por algoritmos que son misteriosísimos, pero muy, muy eficaces. Así que no me sorprendí en absoluto cuando el otro día, preparando este episodio, pues me saltó por ahí un artículo de Cosmopolitan titulado «Cómo hacerte famosa en 12 pasos no tan sencillos». No podía ser fácil. No se da de la noche a la mañana. El título en realidad no es muy prometedor, el contenido del artículo menos,
Pero vamos a dar todas juntas un salto de fe y a dejarnos guiar por este articulillo pues, para cotejar las correspondencias que pueda haber entre los procesos de santidad y el camino al estrellato. ¿A ti te parece bien? A mí yo estoy encantada. Pues vamos allá. Venga. El primero de todos, dice Cosmopolitan, lo primero de todo que tienes que hacer es conocer tu marca. Dice, y cito, si estás intentando hacerte famosa, debes, lo dice 3 veces, cultivar una identidad auténticamente tuya, una marca propia. Nuestra santa de cabecera, ya lo sabéis, es por supuesto Santa Teresa, de One and Only Santa Teresa de Jesús. A ella la beatificación le llegó relativamente pronto, Muy pronto, el 24 de abril de 1614, bajo el pontificado de Paulo V, y luego ya vino muy seguidita la canonización, el 12 de marzo, por si queréis saber la fecha exacta, de 1622, con el Papa Gregorio XV, que no os falte nada. Y además fue a la vez que la canonización de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de San Isidro Labrador y de San Felipe Neri, porque todas juntas. Claro, y no olvidemos nunca la insolencia de los italianos que al parecer correteaban por las calles de Roma en aquellas fechas cuchicheando. Han canonizado a un santo y 4 españoles. Es que la envidia es francamente mala. A ver, es verdad que había overbooking de santificaciones en esta época, que es en el reinado de Felipe III, porque estaba la Contrarreforma produciendo santos a todo lo que daba, todo el rato. Pero bueno, a la pregunta a la que yo voy, ¿tú dirías, Ana, que nuestra santa supo cultivar su marca identitaria? Bueno, o sea, mejor que nadie. Claro. Se me ocurre, pues sus conventos de 12 más 1 monjas, su afán por solo aceptar monjas que supieran leer, su cercanía con los jesuitas, su devoción a San José, su caligrafía reconocible entre 1 millón. Cada pasito que daba Santa Teresa en el mundo era una robusta afirmación de una marca identitaria que sabía que no podía resquebrajarse en ningún momento si quería que su proyecto espiritual funcionase, y funcionó. Y funcionó. O sea, más marca identitaria no la tiene nadie. Otro consejo que da Cosmopolitan, da 12, recordemos, pero no vamos a hablar de todos, pero otro que da es muy desagradable, dice network, network, network. Repite las cosas 3 veces este artículo. Es un espanto, es algo que nadie quiere hacer, pero tú dirías, Ana, que Santa Teresa supo poner en marcha una red de networking espectacular que finalmente culminó con su canonización. No podría yo haberlo dicho mejor. A ver, yo me niego a contaminar y emponzoñar la vida y la obra de Santa Teresa con una palabra tan fea como networking, pero sí que trazó tupidísimas madejas de contactos que acabaron elevándola post-mortem a los altares de la santidad. Santa Teresa era el vivo ejemplo de a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El ejemplo más llamativo lo explican muy bien, por si os apetece leerlo con detenimiento, Trevor Dodson y Helen Reed en una biografía que han escrito de la princesa de Éboli hace relativamente poco. Parece ser que después del cierre del convento de Pastrana se urde todo un relato que ha llegado hasta nosotras ahora de un poquito tergiversado también de la princesa de Éboli, pues como esa mujer déspota y caprichosa, como una señorona que no podía soportar los rigores de la clausura. Pero parece que en realidad no fue exactamente así, y lo que Santa Teresa estaba haciendo era cambiar las lealtades nobiliarias desde las mujeres Mendoza, que eran las que habían puesto el dinero para sus primeros conventos, a las mujeres de la casa de Alba. Entonces ella lo que hace es que abandona lentamente la fidelización de una casa que está en declive para unirse a una casa que está en su vida. Es decir, pues una aguililla, la verdad. Aguililla. Y se inventa un relato que ha llegado hasta hoy. Espabiladísima. ¿Qué le va a contar Cosmopolitan a Santa Teresa si es que en realidad no... A ver, no tiene mucho que decirle, pero vamos a indagar con un último consejo de Cosmopolitan. Vamos a ponerlo a prueba. Claro, ¿se reconcilió, tú crees, Santa Teresa con la turba de haters que su camino de santidad fue cosechando irremediablemente? Porque Cosmopolitan, una cosa que insiste mucho es que tienes que entender que el hate es parte de la fama, y entonces, si quieres, pues tienes que tirar con carros y carretas. Por supuesto que sí, no Claro, falla. no No puede ser de falla otra Santa manera. Teresa con lo de Cosmopolitan. Ella era literalmente amiga de todo el mundo, jesuitas, franciscanos, dominicos, mujeres aristócratas, mercaderes, lo que viniera le daba igual. Puede que uno de los peores tragos de la vida de Santa Teresa fue cuando se inició un proceso inquisitorial en el convento de Sevilla en 1579, que tuvo como protagonistas principales a una monja carmelita que se llamaba Beatriz de Jesús, bastante melancólica, y al confesor de la comunidad, que era un fraile muy simplón, que se llamaba García Álvarez. Si lees las cartas de Santa Teresa, pone a García Álvarez
pues a caldo. Y aún así, cuando lees en las fundaciones los capítulos dedicados a Sevilla, Teresa solo puede deshacerse en halagos de este inconsciente que casi hace que la reforma pues se vaya al traste. A ver, entonces si los tuviéramos deberíamos intentar amistarlos como hacía ella, igualmente. Hay que decir que nosotras, quizás sea porque obviamente no somos ni de lejos famosas, solo microconocidillas, pero no tenemos hate, no mucho. Ha habido conatos de micro-hate. Hay una usuaria de Instagram que simplemente que le hemos cogido mucho cariño porque comenta todo lo que hacemos diciendo no me gusta, no me ha gustado. Como que ella no me ha gustado, no lo he entendido, no me gusta nada. Yo le tengo mucho cariño. Sí, de hecho me preocuparía si un día faltara, porque ese comentario... Sí. Luego está el hate como dulcificado, que no pasa por hate, pero en realidad un poco lo es, pasivo-agresivo, de oyentes que te escuchan mucho y te siguen, pero hoy nos ha pasado que nos ha escrito una oyente y nos ha dicho siempre estáis diciendo que vais a hacer la bibliografía de cada episodio y nunca lo hacéis. Y hemos contestado... Yo creo que Majas diciendo, en la próxima temporada a ver si podemos, y ha dicho, bueno, no cuesta nada hacer la tarea. Entonces, bueno, bastante espectacular. Pero nuestro momento de mayor hate, el mayor hate que hemos vivido, el más icónico, tuvo lugar cuando sacamos el episodio de Mal de Madre, cuando inocentemente decidimos ilustrar el episodio con unas llagas de Cristo sangrante medievales. No nos lo perdonaron. Y Santa Madonna, o sea, hubo quienes en Twitter nos dijeron pues que no teníamos ni idea y que estábamos mancillando la iconografía cristológica. Nosotras llegamos a defendernos y todo, que creo que es algo que seguro que Cosmopolitan dice que no hay que hacer. Te dice que no hay que hacerlo. La verdad es que no deberíamos hacerlo. Pero bueno, de todas formas, de todo este cotejo pues, de las maneras de la santa con las advertencias que ofrece Cosmopolitan, yo me quedo con la sensación de que en realidad por mucho que nos empeñemos en trazar paralelismos transhistóricos, que hacemos siempre, en esta ocasión, como en algunas otras, lo que merece la pena resaltar es más bien la diferencia. Estaréis todas de acuerdo con nosotras en que los caminos del estrellato contemporáneo son inescrutables, chifladamente impredecibles, porque tú puedes ser famosa pues rozando con las yemitas 15 minutos de fama en el mundo de la música, en el mundo del cine, en algún deporte o sencillamente denunciando la precariedad de la hostelería en TikTok, cosa que por otro lado pues nos parece estupenda. Pero es así. Pero claro, ante semejante chifladura del presente, el barroco, sin embargo, como siempre, solo te daba certezas. Porque si querías alcanzar la santidad, tú sabías lo que tenías que hacer. Tenías que hacer un puñadito de checks muy específicos. Sí. Lo hemos contado millones de veces a través de todas esas monjas del siglo XVII que siguen a pies juntillas el modelo de canonización de Santa Teresa, su modelo de santidad. El molde de santidad estaba muy definido y tenía que incluir, como mínimo, milagros, virtudes heroicas, penitencias, mucha abnegación y haber hecho pues un alguito, un mínimo por la expansión de la fe católica. Entonces me parece bastante más complicado que los 12 pasitos de la Cosmopolitan. Ya ves. ¿Cuántos tenéis cada una? Pensadlo. ¿Cuántos de estos? O sea... Y otra cosa que también ha perdido muchísimo encanto ritualístico en esto de la celebridad es la legitimación. O sea, como que te legitima como santa o famosa, porque si la fama hoy se demuestra y se hace oficial por el mecanismo puramente cuantitativo pues de followers, del número de followers de Chichinabo, para declarar tu santidad, la Iglesia Católica te hacía pasar toda una gincana de 4 etapas rigurosísimas. Y las vamos a contar ello. Todas. Venga. Aquí. A esto habéis venido. Sí. Primero, el arzobispo el que se reportara en tu zona, el que te tocara, tenía que ir cosechando pruebas sólidas que cimentaran tu candidatura a la santidad. Esto, en el latín que no sé porque soy un fraude, se llamaba processus ordinarius. Eso era lo primero de todo. Luego, una vez enviadas todas las pruebas, las autoridades romanas iniciaban pues, sus propias investigaciones, sus propias pesquisas para contrastar la calidad y la veracidad de la evidencia. O sea, si había habido tal milagro, si la tal monja efectivamente se podía bilocar o no, todo eso había que comprobarlo, claro. Y echaban los meses en esas cosas, interrogando pues, a un arsenal de testigos según un protocolo interrogativo de Roma llamado, otra vez en el latín que desconozco, processus apostolicus. Bueno, todo ese ladrillazo de documentación que obtenían se enviaba a la Sagrada Congregación de Ritos para que le investigara una figura, os lo juro, que se llamaba abogado del diablo. Era el abogado del diablo, que era una personita muy molesta que básicamente se dedicaba a aguar la fiesta y a ir cuestionando por escrito pues, cada milagro, inventándose reparos para decir que no. Todas conocemos a alguien así y había muchos.
Después, un representante elegido por los fans y por quienes querían promover el caso de santidad replicaba al abogado del diablo, y ya cuando el ladrillazo de documentación y de pegas y de defensa pues había alcanzado proporciones casi bíblicas, entonces se hacía llegar a 3 cardenales. Eran 3 que condensaban todo eso en una biografía del aspirante a santidad, una declaración de sus virtudes ilustradas con ejemplos y un listado de milagro. Y ya por fin el Papa llegaba, leía todo ese ladrillazo, todo ese compendio y decidía si efectivamente merecías figurar entre las dulcísimas páginas del Santoral o no. Entonces, ¿qué son unos poquitos de millones de followers al lado de todo esto? Yo estoy agotada, Carmen, estoy agotada. Es que normal. La Sagrada Congregación de Ritos me ha dado mucho calor y a la vez aprovechamos para contarlos que fue esta Sagrada Congregación de Ritos la que convirtió el acceso a la santidad en un absoluto viacrucis burocrático, complejísimo, cuyas etapas eran cada vez más difíciles de satisfacer. Carmen, tú y yo no somos santas, no, ni tampoco somos Ariana Grande ni Joan Didion, gracias a Dios, pero sí que hemos sufrido una escalera de tormentos muy parecida al proceso de canonización, que es el doctorado. Sí. Seguro que hay doctorandas o personas doctoradas en la sala. Nosotras, claro, encima lo vivimos en Estados Unidos. Acuérdate, la agonía de las solicitudes, sí, los writing samples, también, los statement of purposes, te piden muchísimas cosas, los 16 seminarios, los exámenes escritos que tuvimos que memorizar 80 libros del supuesto canon de la literatura en español, sí, los exámenes orales después de los escritos, la propuesta de tesis que casi nos consume la existencia. No nos hemos recuperado de eso. No. Y finalmente la escritura de la tesis, que la tenemos un poquito atragantada, que equivalía pues a la obra compilatoria de esos 3 cardenales. Pero bueno, yo creo que no nos vamos a quedar a las puertas de la santidad, aquí lo prometemos, en Málaga hoy. Pero hubo muchas, Carmen y yo no, pero hubo muchas a las que sí que les pasó, porque sí, el caminito de Santa Teresa pues fue exitoso, pero ni mucho menos fue ese el caso de todas, y así le sucedió, por ejemplo, a nuestra queridísima y adorada Luisa de la Ascensión. Pobre Luisa de la Ascensión. A ver, no es la primera vez que mencionamos a Luisa de la Ascensión, ni será la última, amigas, porque la verdad es que la queremos mucho a esta monja, le tenemos mucho cariño. Abrid vuestro cuadernito de monjas, que seguro que lo tenéis, y ahí seguro que encontráis el nombre anotado, porque os la presentamos ya en el episodio, yo creo que fue en el de Bilocadas, Fomo Barroco. Un episodio queridísimo. Queridísimo. Y en aquel episodio os contábamos que Luisa de la Ascensión, religiosa clarisa de Carrión, fue una de esas chicas suertudas que tuvo el don de la bilocación, y sin moverse de su celdita, ella fue capaz de personarse milagrosamente en Roma para ayudar al Papa pues, en sus gestiones, en Asís también para echar unos rezos delante del sepulcro del fundador de las Clarisas, en Japón para... Sí. No paraba. ¿No? Porque ella dijo, me vi loco hasta Japón, y allí suavizó los últimos minutos de alguien que iba a sufrir un martirio. Pero es que también estuvo en pleno campo de batalla en Flandes. En plena guerra, y también en las lejanas tierras americanas para irse de exóticas misiones, pero todo esto sin faltar ella nunca a maitines ni al coro con el resto de monjas. Claro, o sea, ella siempre en misa y repicando, Luisa de Carrión. Nos cae increíble. La verdad es que si todo esto no es un ramillete envidiable de milagros, pues que baje Dios y lo vea. Y a pesar de todo esto, Luisa de la Ascensión no está en el Santoral, y a nosotras, pues para qué os vamos a engañar, nos parece una terrible injusticia, y hemos venido aquí a redimir a Luisa de la Ascensión. Luisa de la Ascensión había nacido en Madrid en 1565 y se convirtió en priora del convento de franciscanas de Carrión de los Condes en Palencia, donde alcanzó muchísima fama como Santa Viva. Pero, amigas, los caminos de la fama son inescrutables. Un día estás en la cúspide del estrellato y al día siguiente se cuestionan todos y cada uno de tus logros, te cancelan y se acabó. Algunas monjas del convento de Carrión, compañeras de Luisa, iniciaron un proceso acusatorio contra ella, poniendo en tela de juicio los pilares de su supuesta santidad, que no era tanto la bilocación, sino sobre todo sus larguísimos y sostenidos ayunos. Envidiosas. Sí. Se terminó abriendo contra Luisa un proceso inquisitorial que acabó llevándola a un encarcelamiento en un convento de agustinas descalzas de Valladolid, o sea, fuera de su ciudad y fuera de su orden, donde murió
encarcelada en 1636 y solo después de muerta, que esto nos da una pena que nos morimos, en 1648 sería absuelta. Pobrecita. Pobrecita Luisa de la Ascensión. Pero hay que decir que no le faltaron amigos. Alguno tuvo. Y de hecho, en 1643, o sea, 7 años después de su muerte ya, el general de la Inquisición, Fray Pedro de Balbas, escribe un memorial donde se propone desmentir todas las acusaciones vertidas en contra de la santidad de la monja. O sea, Bajísimo. Él quería redimirla. Entre todas las anécdotas que aparecen en este memorial es que hay una que me ha robado mucho el corazón y que además nos sirve para ir acercándonos ya más al contenido de la exposición Fieramente Humanos, porque tiene que ver precisamente con un retratito de un santo. Voy a leer esta parte del memorial. La madre Luisa, en las declaraciones de Valladolid, confesó que una vez, hará 24 o 25 años, estando con necesidad de dinero para la obra de la iglesia que quería comenzar, lo comunicó con su confesor, que era Fray Antonio Nieto, el cual le dijo que para conseguir el dinero metiese en el pozo a San Antonio hasta que se lo diese. El método ya, o sea, raro. Y que él mismo, el confesor, le daría un San Antonio grande que tenía, pero ella rechazaba hacerlo por parecerle poco reverencia del santo. Y que aunque las monjas la animaban para que lo hiciese, ella no lo quiso hacer. Y que para cumplir con todos, finalmente tomó una lámina de San Antonio, de ancho, por si lo queréis saber, de 3 dedos, que ella tenía, y revolviéndola en un tafetán blanco, la puso con un alfiler grande en la boca del pozo, como hacia adentro, ni bien fuera. Y dejándola allí, se la tomaron las monjas, aunque después se la volvieron echándosela en la celda. Y preguntaba si cuando puso la dicha imagen dijo algunas palabras o alguna oración, respondió ella que lo que dijo fue, en ese momento: Padre mío, Señor San Antonio, bien sabéis que yo en cualquier parte que estés me habéis de socorrer. Aquí os pongo porque mi padre espiritual y estas monjas lo quieren. Y luego no dijo otra palabra ni otra oración alguna y las monjas la reprendían porque lo hacía con tanta flojedad y que no tuvo socorro ninguno, que no funcionó. O sea, fue súper... Es que eran muy buenas. Luisa de la Ascensión fue súper considerada con San Antonio. Nos parece lo mínimo. Pero claro, el memorial, por mucho que quiera defenderla, tiene que hacerse eco de lo que declaran todos y cada uno de los testigos, porque el barroco es así, minucioso. Y tenemos otra versión de los acontecimientos. Sí. Según las monjas de Carrión, dicen, acerca de este mismo punto, de San Antonio y el Pozo, declaran 9 testigos, monjas del convento de Santa Clara de Carrión, de las cuales una dice que había más de 10 años que vio que Sor Luisa tenía atado un San Antonio de bulto en un cordelillo y lo metía en el pozo y yéndolo bajando le decía: así tienes que hacer, Señor, que habéis de llegar al agua si no me socorréis en esta necesidad. Y lo dejó allí, y que cada día lo bajaba un poquito más hacia el agua. Y el otro día lo sacó y le dijo al dicho santo: muy bien me ha socorrido mi señor San Antonio, bien merece que le saquemos del pozo. O sea, yo no sé si me creo este filón retorcido de nuestra Luisa. Yo me imagino a las clarisas de Carrión un poco como las mercedarias calzadas que se reían de la monja pintora, o sea, un poco monjas abusonas, que es una categoría. Sí, puede. A ver, nunca lo vamos a saber, o sea, nunca sabremos si al final nuestra Luisa de la Ascensión sometió de verdad al retrato de San Antonio ese chantaje como de torturadora sádica, pero yo sospecho que sí. Y como os podéis imaginar, esto no era una diablura sin importancia, o sea, hacer algo así con la efigie de un santo. Desde el siglo XV en adelante, pero sobre todo hacia finales del XVI, hubo como un aumento meteórico en la producción de retratos de santos, porque claro, ante el asalto salvaje de las gallinas protestantes a todo lo que tuviera que ver con el culto a los santos, el Concilio de Trento respondió en su última sesión, que tuvo lugar el 3 y el 4 de diciembre de 1563, legislando sobre la invocación y veneración de los santos, de sus reliquias y de las imágenes sagradas. Y ahí se ordenaba al clero a instruir a los fieles a venerar siempre las imágenes de Cristo, de la Virgen y otros santos, porque, decía, el honor mostrado a ellos se refiere al original que representan, es decir, que amenazar con ahogar en el pozo a San Antonio, al retrato de San Antonio, pues era casi tanto como hacerlo con el propio santo. O sea, era una barbaridad. Es cierto que, a ver, quizás tengas tu razón
y Luisa de la Ascensión sí que estaba torturando al pobre San Antonio, porque ella estaba bastante obsesionada con asuntillos iconográficos. Otra de las acusaciones que se hicieron contra ella también tuvo que ver con un asunto retratístico, porque sin ser santa ni nada de eso, se decía que nuestra Clarisa de Carrión repartió retratos suyos como si se tratara de la vera efigie de una santa. O sea, ella era un poco vanidosa. Ella, en realidad, solo se estaba subiendo al carro de una moda bastante habitual, porque no fueron pocas las personas que se retrataron como si su imagen pudiera ser objeto de veneración y oraciones o incluso pudiera obrar milagros. Y diréis, pues no sé, como quien lleva ahora, no sé, una cartera del merchandising de Karol G esperando que la arropen sus finanzas diarias, como quien tiene un póster de Jodie Foster en la habitación intentando que la ayude en sus conquistas lésbicas. Pues no lo sé, te puede pasar. Sí. Pues claro, pero si te encomendabas a un santo o a una santa falsos, corrías el riesgo, y este es un riesgo muy grande, de que tus plegarias no se atendieran debidamente y pusieras en peligro la salvación de tu alma, que es delicado. Claro. Entonces, desde comienzos del siglo XVII, la cúpula pontificia empezó a regular y a prohibir los cultos populares, que eran cada vez más numerosos. En 1601, Clemente VIII pidió que, por favor, se incautaran todas las representaciones de los todavía no canonizados jesuitas Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, donde aparecían obrando milagros o con aureolas beatíficas que no les correspondían. Y ya en 1642, Urbano VIII prohíbe definitivamente la representación de personas que no hubieran llegado a los altares de la santidad con halos, rayos, aureolas, y prohíbe también, y esto es súper interesante, la colocación de lámparas y otras luces delante de tumbas, imágenes, semejanzas y otras cosas de personas no santas. Es decir, que si te morías sin ser santa, en lo oscuro. Claro. A ver, hay que decir que esto sucede hoy en Instagram, o sea, hay cosas iconográficas de la fama, de la representación de la fama en Instagram que la gente emula sin ser nada de eso. O sea, que cuidado porque puede pasar. Pero en el punto 9 del memorial en defensa de la Clarisa de Carrión, de Luisa de la Ascensión, te cuenta exactamente cómo pasaba todo esto de los retratillos y cómo intentó ya librarse de la culpa. Porque se habla de las cosas que Sor Luisa dio de su mano y de su uso, y decidió algo para que se estimase por reliquia. Y se cuenta que la Madre Luisa daba de su mano cruces y cuentas, lo cual es verdad notoria, o sea, esto el pobre no lo puede negar. También dicen algunos que daba tocas, velos, breviarios, pucheros, sogas, hábitos y túnicas que había traído, o sea, que había llevado, pan que llamaban del viernes y del peregrino, y retratos suyos. O sea, ella ya no paraba. Como Gwyneth Paltrow produciendo reliquias de vela con olor a sus vergüenzas. Y Gwyneth Paltrow se cree santa también, pues un poco Luisa de Carrión. Y continúa el memorial, todo lo cual, si es verdad que Sor Luisa lo daba por reliquias y porque se estimase por suyo, merece grave censura y está gravemente censurado en el Concilio Romano. O sea, el pobre Fray Pedro de Balbas, su defensor, gran amigo, pues es que no sabe cómo defenderla ya aquí, porque es que sabe que es gravísimo. Pero lo intenta, no creáis. Siempre hay que hacer de todo para ayudar a las amigas, incluso cuando no hay por dónde cogerlo. Porque él lo que hace es aferrarse al testimonio del testigo 2, que dice que aunque Sor Luisa daba algunas de las cosas referidas, no las daba por estimación de santa, y que si alguno hubiese dicho lo contrario, le levantaba testimonio. O sea, que no era de esa manera, no era en ese sentido. Y luego también está el testigo 18, que esto es lo más gracioso, porque dice que cuando la enseñaba los retratos suyos, y que ella solía dar entre las demás estampas, los daba por retratos de otra santa, diciendo: he oído decir que son de una santa. Esta no soy yo. O sea, según el testigo 18, Luisa de la Ascensión veía menos que yo, sin gafas, y confundía su propio retrato pues, con el de alguna santa verdadera, y era por eso que lo repartía. ¿Tú te lo crees o no? Yo me lo creo, o sea, yo por defender a Luisa, lo que sea. Pues ya está, con eso nos basta. Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se te va. Hemos dicho hace unos minutitos, y es verdad, que a Luisa de la Ascensión la queremos muchísimo, pero siempre acabamos volviendo pues, a quien más queremos, que irremediablemente es la santa, dentro Santa Teresa otra vez.
Yo os diré que esta mañana, bueno, ya hace un rato dando un paseíto por la exposición por Fieramente Humanos, a la que tenéis que venir todas antes de que termine, el 18 de febrero, pues dando un paseíto por ahí, ha habido un momento en que Ana, he notado que se le ponían los ojos como acuosos, y ha sido cuando hemos llegado justo delante del cuadro de Santa Teresa en éxtasis, asistida por ángeles, del pintor Andrea Vaccaro. Es un cuadro de 1640 que procede del convento de Dominicas de la Magdalena, y a ti es que se te ha notado que te ha emocionado. ¿Cómo no? Pero bueno, ya cuando se ha puesto delante de la otra Santa Teresa que hay, de José de Ribera, ahí es que directamente te caen los lagrimones por las mejillas. A ver, el de José de Ribera, que es este que veis aquí, es que me enamora muchísimo porque sale la santa con sus 2 lunarcitos encima y debajo del labio, con unos ojos negros preciosos y unas cejas que, ahora que lo pienso, se parecen bastante a las cejas de Carmen. O sea, fijaros, porque eso es así. O sea, esto es una realidad. Nada que ver con esas cejas finísimas como Flow 2000, que ya sabéis que llevaba casi todo el mundo en el barroco. Hay unas cejas muy finas en el barroco, pero Santa Teresa siempre iba a contracorriente. Sí. Lo dijo siempre su amiga priora de Sevilla, María de San José, que las cejas de la santa eran anchas y algo arqueadas. Entonces, bueno, es role model de cejas. De todos modos, sí. A mí, el retrato de la santa que a mí me enamora, que a mí me apasiona, es el que pintó de su natural el carmelita Fray Juan de la Miseria en 1576, cuando ya tenía 61 años. Os adelantamos ya, lo habéis visto miles de veces, que la santa no quedó nada satisfecha. Y teniendo en cuenta lo que sufrimos nosotras, Carmen, viles gusanillas vanidosas, cada vez que subimos una foto a Instagram, empatizo muchísimo con la santa. Empatizamos, sí. Bueno, además es que ya lo hemos dicho muchas veces, quizá demasiadas, pero yo es que en este retrato de la santa, este que se conserva en el convento de Carmelitas Descalzas de San José de Sevilla, entre ese retrato y la foto de comunión de Ana... hice la comunión de monja. Hizo la comunión, eso ayuda. Eso ayuda a las cejitas. Yo veo 2 gotas de agua, o sea, veo este retrato de Santa Teresa y te veo en el futuro, la verdad. Dios quiera que no. Pero bueno, fue Jerónimo Gracián, que ya sabéis que fue el primer provincial de los Carmelitas Descalzos, el director espiritual de Santa Teresa y sobre todo gran admirador suyo, quien forzó, porque en realidad la forzó un poquito a Teresa, a que se dejara retratar por Fray Juan de la Miseria, que era un carmelita napolitano no muy talentoso, al parecer, en realidad. Y luego fue él también, Jerónimo Gracián, quien se encargó de difundir la imagen por Roma, por los Países Bajos, haciendo que la fueran copiando. Si os pasa como a nosotras, que sufrís muchísimo pues el medio segundo de posar para la foto, imaginad el tormento de posar para un retrato. No sé si lo habéis hecho, yo la verdad nunca, pero me puedo imaginar el dolor. Y así cuenta Gracián que fue el proceso con Fray Juan de la Miseria y Santa Teresa. Pues teniendo aparejadas sus colores y su lienzo, la llamó. Y él tenía obediencia de que lo hiciese lo mejor que supiese y ella que le obedeciese. Y así, sin mirar más primores, le mandaba poner el rostro en el semblante que él quería, riñendo con ella si tantico se reía o meneaba el rostro. Otra vez, no contentándose, tomábale él mismo la cara con sus manos y volvía a la luz que le daba más gusto. O sea, me imagino perfectamente a Santa Teresa exhalando, desesperada, para no darle un guantazo a Fray Juan de la Miseria en ese momento. Toda esta mortificación sufría la madre con mucha paciencia, sufriendo mucho tiempo el estar sin menear la cabeza con las incomodidades que el otro tenía por comodidades para su pintura. A ver, pero es que Fray Juan tuvo la semidecencia de comportarse así con Santa Teresa, porque Jerónimo Gracián, para que nos hagamos una idea del tormento que pudo pasar la santa, cuenta otra anécdota de otro cuadro de Fray Juan. Esto os cambia la vida. De verdad. Estaba pintando, Fray Juan de la Miseria, en el convento de las monjas de Pastrana, un Cristo a la columna en el altar del capítulo. Y para hacerle más vivo, llamó a una religiosa muy sierva de Dios y atóla con un cordel de las muñecas, apretándole tan reciamente que le metía el cordel por las carnes. Y no contento con eso decía: «Ah, pecador de mí, hermana, que no tengo yo fuerza para apretar este cordel, y para que esta pintura fuera al natural de lo que mi Cristo padeció, era menester que te reventara la sangre». Y tiraba con los pies todo lo que podía, apretando el cordel, sufriendo la sierva de Dios esta ignorancia por la imitación a su esposo.
Y así estuvo un buen pedazo de tiempo hasta que acudió la madre Isabel de Santo Domingo, que era priora, y la desató, riñendo a Fray Juan de la Miseria por lo que había hecho, sin poderle persuadir que hubiera hecho mal, diciendo él que aquello era menester para que la pintura saliese al natural. Digo esto al propósito de cuán poco miraría él en las descomodidades de la Madre Teresa a trueque de hacer su retrato al natural como la obediencia le había mandado. Joder con Fray Juan. Sí. Era, lo voy a decir, bastante alerta follógrafo, Fray Juan. No sé. A ver, esta anécdotita es terrorífica de muchas maneras, pero es que además lo que me ha pasado desde que la leímos es que yo creo que ya nunca más voy a poder ver un Cristo crucificado, y esto es una lástima, sin sospechar un escenario parecido. Sin imaginarme que alguna monja... Claro, alguna monja haya tenido que posar de la peor manera posible. De hecho, hemos visto hace un rato aquí en la exposición un abrazo de San Francisco de Asís al crucificado, de Francisco Ribalta, que os juramos que hasta ahora, claro, yo lo contemplaba como la visión más homoerótica de la crucifixión. O sea, lo veía como Francisco de Asís haciéndole a Cristo como una especie de cucharita en vertical. Pero claro, ahora ya probablemente pues siempre vea detrás del santo un trasunto de Fray Juan, o sea, de Ribalta y en Cristo, o sea, de Ribalta no, precisamente, del propio Fray Juan de la Miseria, y en esa carita de Cristo pues la de alguna pobre monja. Es que sufriente, sí, claro. Sufriente. Es que además San Francisco de Asís aquí luce como tremendamente queer con esa barba y ese corte de pelo. Es que allá donde mires, siempre a la vanguardia la iconografía católica, no se saltaban un postre. A ver, en realidad a Gracián le costó un poquito dejar que copiaran el retrato de la santa, estaba bastante acaparador y él te lo cuenta y te dice, pero un poco tóxico, dice, sí. El retrato de la Madre Teresa es el más lindo que se le ha visto. En harta confusión me veo entre mi amor propio, que ni aún querría que nadie supiese que lo tengo ni quitármelo un solo punto de la celda, y la lástima de ver los malos que acá se hacen y prestarle para que le copien buenos pintores que hay. Piénsole tener siempre delante y pues interiormente tratamos muchas pláticas, hablar también exteriormente con su retrato. Cuando leíamos Carmen y yo esta cita pensábamos que es un poco cuando tu novia sube una foto a Instagram que está muy guapa y por un lado te alegras porque quieres presumir, pero por otro lado dices, uff, o sea, ojalá la tuviera solo para mí. O sea, toxicidad es un poco Fray Juan de la Miseria. Tóxicas en el barroco, tóxicas ahora, eso siempre. A ver, a nosotros, a pesar de todo, el retrato de Fray Juan de la Miseria siempre pues nos sigue encantando, pero a ella, como ya hemos adelantado antes, pues no. Y de hecho, nunca le perdonó a Fray Juan que la sacara pues sin su poquito de retoque o fantasía, sin la misericordia que te concede pues un filtro de Instagram, y le dijo, Dios te lo perdone, Fray Juan, que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa. Es que la palabra legañosa a mí me triggerea una anécdota personal, porque cuando yo hice match con mi novia en Tinder, tardé un ratito en hablar pues por cosas de la vida. Y entonces ella le enseñó mis fotos a un amigo y el amigo, intentando consolarla, le dijo, tiene pinta de tener legañas. Y eso pues lo tengo clavado, la verdad. Pero bueno, pobrecita Santa Teresa, es una faena que te hagan un retrato, el único retrato del natural en toda tu vida, y que el resultado no te guste. O sea, nosotras, que eso, las poquísimas veces que subimos una foto nuestra en Instagram, pues nunca olvidamos ponerle filtro París, siempre. Esos cutis no siempre son así. Entendemos perfectamente que Santa Teresa le guardase un rencor perpetuo a Fray Juan. Pero de todas formas, sospechamos que detrás de este arranque vanidoso de la santa había también otras razones para que a ella pues, le chirriara tanto verse pues, con sus ojerillas, con alguna que otra arruga y con las cejas un poquito despeinadas. O sea, ya estaba ahí con algo. Claro, es que pensemos que es más que probable que a las alturas de 1576, cuando la retrata Fray Juan de la Miseria, pensemos que Santa Teresa había fundado el convento de San José en 1562. Entonces puede ser que ella, con lo que era, ya tuviera una ligerísima sospecha de su posible santidad. Y aunque siempre abogaba por la humildad terrenal, pues también sabemos que era un poco vanidosilla y quizás pues ella esperara verse retratada de otra manera, pues como un arquetipo, bien adornada con halos celestiales, bien sublimada.
Yo la entiendo porque tú pues nunca has visto a Taylor Swift, nunca has visto Claro. a Hailey Bieber, no las has visto nunca ni ojerosas ni legañosas, pues lo mismo quería Santa Teresa. Tal cual, claro. Esto es lo que querríamos todas, pero no puede ser así. Pensemos también que el 31 de mayo de 1578, que es justo solo 2 años después de esta escenita como de acoso retratístico entre la Santa y Fray Juan de la Miseria, hay un grupo, de pronto nos vamos a otro lugar, pero atentas, porque hay un grupo de viticultores que andaban trabajando en la Vía Salaria de Roma, que se tropezaron con un pasaje que conducía como un laberinto de catacumbas que estaban olvidadas. ¿Qué tendrá que ver este azaroso encuentro, diréis? Pues con el deseo de verse a una misma pasada por el filtro glamuroso de la santidad. Todo. Claro, según nosotras, todo, muchísimo. Atentas, porque, a ver, el hallazgo de todos esos huesos ahí enterrados en las catacumbas fue toda una alegría para el catolicismo, que vio pues todo ese amasijo de falanges, de costillitas, de calaveras, lo vio como una oportunidad idónea para reemplazar todas las toneladas de santas reliquias que habían sido pulverizadas durante la Reforma protestante, sobre todo en zonas germanas cercanas a los núcleos más duros de la Reforma, que estaban de nuevo plagadas por, digámoslo una vez más, gallinas protestantes. Estoy sufriendo mucho en este episodio por las gallinas protestantes porque no tienen nada de todo esto, pobre gente. Para las oyentes que desgraciadamente no están aquí hoy en Málaga con nosotras, estamos mostrando ahora mismo un grabadito bastante trágico del Theatrum Crudelitatum, un tratado del siglo XVI que denunciaba el sacrilegio protestante. Voy a intentar hacer mi éfrasis habitual, aunque si no hay caritas y baby hairs de por medio me resulta mucho más difícil. Pero en la imagen lo que es bastante espeluznante y lo que se ve es, al fondo, se ve una iglesia en llamas, mucho revuelo de aguerridos protestantes asaltando altares y capillas, destrozando con lanzas y piquetes imágenes devocionales y reliquias. Yo es que la verdad nunca lo entenderé. O sea, qué ganas de quemar reliquias cuando les puedes tejer un cojincito de terciopelo, coserles un pespunte de hilo blanco y no sé, o sea, su telita de piqué, ¿por qué quemarlas? Pero bueno, el caso es que ante todo este destrozo, los esqueletos que se encontraron en las catacumbas perdidas de la Vía Salaria se fueron enviando a las iglesias que más reliquias habían perdido de esta manera. Supuestamente eran pues los huesos de mártires cristianos, pero la verdad es que allí había muchísimo anónimo, o sea, camuflado muchísimo. Y hay un libro que tenemos las dos, que duplicamos libros todo el rato, de Paul Cudonaris, que se titularía en español algo así como Cuerpos celestiales, tesoros para el culto y santos espectaculares de las catacumbas. Lo recomendamos muchísimo, sobre todo por las fotos, la verdad, porque explica cómo las iglesias receptoras se dedicaron, o sea, cuando iban recibiendo todos estos huesecillos supuestamente de santos, quizá para camuflar el anonimato que en realidad sabían que había ahí, pues iban poniendo a cada supuesto santo su filtro de espectacularidad celestial a base de agregarles diamantes, vestimentas doradas y bueno, un tremendo amasijo de pedrería a todos. O sea, era bastante fuerte. Claro. Sí, sí. Es que te cuesta localizar la calavera. A mí, que como siempre dice Carmen, porque es verdad, soy una urraquita, Sí. pues todos estos restos corporales enjollados me engatusan muchísimo, se empedraban hasta los dientes como Rosalía o como Kanye West, que ha tenido la idea de bombero torero de quitarse los suyos y ponerse una placa de titanio en vez de dientes. Como Rosalía. Pero como en cada recoveco del aparato católico, porque no se les escapaba nada, había una poderosa razón detrás de todo esto, que era recordarles a los fieles que después de la muerte esperaban grandísimas riquezas divinas. Claro, y entonces para eso había que pasar a los santos pues por el glam squad, ¿no? Como las celebrities cuando salen a la alfombra roja, que quieren pues tener bien de brilli, de destellos celestiales, lo mismo. Ana, Carmen. ¿cuántas veces más crees que podemos permitirnos en este podcast nombrar a Roland Barthes sin que nuestras oyentes pues nos renieguen de nosotras para siempre? A ver, nuestras oyentes demostrado está que tienen muchísima manga Sí. ancha, pero hagamos lo posible por no hablar de la proxemia en los próximos episodios. No, en este episodio aparece Roland Barthes, pero sin la proxemia. No aparece por eso, sino por lo que escribió de la cara de Greta Garbo, que lo voy a leer. Dijo: la Garbo aún pertenece a ese momento del cine en que el encanto del rostro humano perturbaba enormemente a las multitudes, cuando uno se perdía literalmente en una imagen humana como dentro de un filtro,
cuando el rostro constituía una suerte de estado absoluto de la carne que no se podía alcanzar ni abandonar. Algunos años antes, el rostro de Valentino producía suicidios. El de la Garbo participa todavía del mismo reino de amor cortés en que la carne desarrolla sentimientos de perdición. Todo muy bonito. Es indudable que su sobrenombre de divina apuntaba menos a traducir un estado superlativo de la belleza que a la esencia de su persona corporal, descendida de un cielo donde las cosas se conforman y acaban con la mayor pureza. Ella, Garbo, ella lo sabía. ¿Cuántas actrices han consentido en dejar ver a la multitud la inquietante madurez de su belleza? Ella no. No era posible que la esencia se degradara. Hacía falta que su rostro no tuviera jamás otra realidad que la de su perfección intelectual, más aún que plástica. A ver, yo estoy detrás de este texto precioso y un poquito enreversado, estoy muy de acuerdo con Barthes porque siempre pienso en Greta Garbo haciendo de Cristina de Suecia y la verdad es que es bastante irresistible. Es irresistible y celestial, como dice. Lo que pasa es que luego Barthes sigue y te cuenta que hay un cambio en la percepción, como en los rostros de la fama. El rostro de la Garbo representa ese momento inestable en que el cine extrae una belleza existencial de una belleza esencial, cuando el arquetipo va a inflexionarse hacia la fascinación de figuras perecederas, cuando la claridad de las esencias carnales va a dar lugar a una lírica de la mujer. Como se sabe, hoy estamos en el otro polo de esta evolución. Y él utiliza como otro polo, dices, bueno, Audrey Hepburn. Vale. Por ejemplo, ella, su rostro, está individualizado por su especificación poco menos que única del rostro, que ya no tiene nada de esencial, sino que está constituido por la complejidad infinita de las funciones morfológicas. Como lenguaje, la singularidad de la Garbo era de orden conceptual. La de Audrey Hepburn es la de orden sustancial. Entonces, el rostro de la Garbo es idea y el de la Hepburn, acontecimiento. Esto es enrevesado, pero yo creo que era es bonito. Golombar todo el día, rucu con la semiótica, no paraba, pero o sea, la conclusión es que esta dualidad del orden conceptual y del orden sustancial nos viene increíble a nosotras hoy para pensar en representaciones de santos, porque si los santos enjollados de la Europa del Norte son la idea, amigas, la carita de Santa Teresa, según Fray Juan de la Miseria, y las caritas de todos los santos que componen la exposición que nos convoca aquí hoy son sin duda el acontecimiento. Sí. Pensando en esto me he propuesto dirigir la trilogía que acaparará el palmarés de festivales internacionales para que al menos me recuerdes. Hemos hablado mucho de la vera efigie de la santa, pero amigas, tener a la candidata a santidad posando en realidad no era ni mucho menos lo habitual. Federico Borromeo, en su tratado de Pictura Sacra, que es de 1625, se escandalizaba por un hecho que era de sobra conocido, y era que los retratos, claro, tomados al natural de las santas y santos, en realidad escaseaban, y que lo normal, qué remedio, pues era recurrir a modelos a menudo de vida licenciosa, la verdad. Claro. Y hay quienes sostienen su fama, y esto siempre se ha visto, en cultivar deliberadamente un halo de misterio, dejándose ver lo justo, desapareciendo largas temporadas para luego reaparecer estrepitosamente, calculando milimétricamente cada foto suya que se deja entrever en portadas de revistas y redes sociales o incluso no apareciendo jamás. Pues esta técnica esquiva de alimentar la fama solo pudo inventarla un jesuita. Alborozo jesuita tiene que haber ahora mismo en la sala. Un jesuita que no fue otro que el jesuita San Ignacio de Loyola, fundador de la orden más manejuda que ha existido jamás, y él se resistió muy fuertemente y con mucho ímpetu a ser retratado. Y según sus agiógrafos, era su propia santidad lo que lo impedía, porque hasta quienes intentaban retratarlo de lejos fracasaban en sus intentos porque, por sus gracias sobrenaturales, su carita iba cambiando de tono y de expresión a tal velocidad que nadie, ningún artista, lograba captarlo. Menudo ninja. Menudo. Milagro, ya está. A ver, hay que decir también, vamos a citar ahora algo, porque ya sabéis que en el barroco existía un libro, un texto, un panfleto de absolutamente cualquier cosa que se os pueda ocurrir, y existe uno llamado Semblantes de San Ignacio de Loyola, que te habla de los millones de semblantes de San Ignacio de Loyola. Y te cuenta cómo sucedía esto. Por industria del cardenal Pacheco, se puso un pintor muy célebre en lugar secreto
para pintar, sin que el santo lo entendiese, el rostro de nuestro patriarca San Ignacio cuando aún vivía, o sea, paparazzi. Pero en ese momento sucedió un prodigio bien extraño. Cuantas veces el pintor le miraba la cara, tantos semblantes diferentes descubría en ella, con que, asombrado por una parte del milagro y confundido por otra de la diversidad, no pudo retratar a nuestro santo. Si me hallara yo presente, diría: ¿qué es lo que intentas, pintor? Y diría él: retratar el vivo rostro de Ignacio vivo. Vana es tu pretensión, porque piensas copiar una sola cara y has de encontrarte con tantos diferentes semblantes que, confundida la idea, no puedas salir con tu intento. ¿Juzgas que el rostro de Ignacio es solo uno? Y lo dice como algo bueno. Pues te sé decir que son tantos cuantas fueron sus virtudes, y muchos semblantes diversos no pueden caber en la copia de un solo rostro. Necesaria es para ello la destreza de un pincel divino. A mí me encantan, o sea, me fascinan sobremanera los jesuitas, porque lo de tener 700 caras a la vez les parece una virtud admirable. O sea, tienen devoción ciega a causar muchísima desconfianza. Sí. Es que no, y no te lo niegan. No. Pero bueno, cuando San Ignacio se muere, en 1556 y mucho más aún después de su canonización en 1622, los jesuitas, ahora que ya estaba muerto, se animaron a encargar compulsivamente retratos suyos, tomando como referencia, atención, el molde funerario que habían sacado de su cara horas después de su muerte. O sea, ni un minuto dejaron. A ver, hay que decir que los jesuitas, claro, insatisfechos, natos ellos, pues se quejaron de los retratos de San Ignacio que le hicieron artistas como Jacopino del Conte y Alonso Sánchez Coello. Y claro, se quejaban de que la imagen de San Ignacio, pues con su cabeza calva, su nariz aguileña y su grueso labio inferior, ya se había vuelto inconfundible y empezó a circular globalmente, por mucho que no les gustara. En la exposición no hay un San Ignacio, pero sí hay un Francisco de Borja pintado por Alonso Cano, que es casi lo mismo. A ver, lo mismo no, pero bueno, porque en realidad, a ver, ninguno de los dos era un Adonis, o sea, es la verdad. Pero San Francisco de Borja yo creo que era un poquito más resultón que San Ignacio. Hay un libro que nos ha costado la vida encontrar. Le agradecemos a Tania Tiffany, que nos ha mandado nos ha mandado in extremis imágenes de las páginas del libro, pero es un libro muy recomendable que acaba de salir, de Adam Jasensky, y que explica que la fealdad y la calvicie de San Ignacio, me siento mal diciendo feo, pero es que bueno, es lo que decían los jesuitas. Es lo que se decía, la culpa es de los jesuitas. Pues en el libro se cuenta que esa fealdad y esa calvicie de San Ignacio crearon, claro, una ligera tensión en la representación idiosincrática del santo, porque por un lado se aspiraba a que los retratos pues reflejaran con la mayor verosimilitud posible la cara del santo, pero por otro, pues eso, que les parecía bastante feo, entonces era difícil de compatibilizar todo. Ya sabéis que en nuestros siglos más favoritos absolutamente nada era aleatorio y que todo formaba parte de un sistema cuidadísimo de correspondencias. Por eso la fealdad se asociaba pues, con imperfecciones del alma. La calvicie, por ejemplo, que lo sepáis, siguiendo la teoría galénica, se asociaba con una descompensación humoral que solía estar asociada a terribles pasiones. Sí, eso es así. Ya, que cada uno reflexione, que cada uno se pare a pensar. En una hagiografía de San Ignacio que aparece publicada muchísimo después de su muerte y de su canonización en Madrid en 1685, se hace referencia a una anécdota. Hoy traemos mucho material en primicia espectacular. Se hace referencia a una anécdota espectacular que tiene la calvicie del pobre San Ignacio como protagonista. Sí, sí. Entonces me dispongo ahora a hacer de ventrílocua del jesuita Francisco Gracia, autor de La vida, virtudes y milagros de San Ignacio de Loyola. Nos situamos en Módena, 1680. 4 hermanas, una casada y 3 doncellas, nobles y virtuosas, fueron atormentadas muchos años de una legión de demonios que no menos afligían las almas que los cuerpos. Y así, entre los golpes y azotes con que les martirizaban, llenaban de incentivos su carne, de feas presentaciones su mente, y aun su boca de palabras inmundas que las hacían decir a pesar de su modestia. Pudieron los demonios atormentarlas, pero no vencerlas para que desdijese la pureza que profesaban. Visitaron muchas veces, están buscando una solución, visitaron muchas veces la cámara angelical de Loreto, usaron muchas devociones, valiéronse de la intercesión y reliquias de diversos santos, pudieron a muchos varones religiosos oraciones y sacrificios, y no quiso el Señor mandar a los espíritus infernales que saliesen. Fue un día, en su casa, el padre Jerónimo Bondia de Ari, su confesor.
Mientras las estaban conjurando, los demonios, y sin que nadie lo viera, fijó en la pieza una imagen de papel de San Ignacio. Y luego empezaron los demonios a dar horrendas voces diciendo: aquella imagen es de San Ignacio, fundador de la compañía, de la cual somos gravemente atormentados. Y con rabiosa ira baldonaban al santo llamándole pelado, cojo y bizco. Y preguntados por qué le llamaban así, los demonios respondían: porque era calvo y no tenía mucha barba. Y tenía las piernas desiguales y la una quebrada, y le llamamos bizco por haber estado a peligro de perder la vista por la mucha abundancia de lágrimas. Cuantísima crueldad, también te digo. A ver, hay que decir que al final todo esto acabó bien, todo terminó todo bien. quedó en un susto. Tuvo un final feliz todo, gracias a San Ignacio de Loyola, en realidad. Los jesuitas, como no podía ser de otra manera, pues enseguida aprendieron a convivir con la calvicie de San Ignacio y la convirtieron, porque ellos sabían aprovechar todo, en rasgo de virtuosa imperfección. Esto quería decir, pues claro, aludiendo a las pasiones humorales que el santo había vivido en sus años de juventud y que la vida jesuítica le había ayudado a superar, pero le había quedado la calvicie de la mala vida. Claro, entonces, los jesuitas siempre ni medio hilo sin atal. Lo que Jasenski, el autor de este libro, deduce de todo esto es bastante interesante, y es que si a los grandes señores santos contrarreformistas como San Ignacio, San Francisco Javier, se les retrataba con características que reflejaban sus rasgos verdaderos, a las mujeres, como a Santa Teresa o a Santa Rosa de Lima, siempre se las dibujó con una cara pues bastante genérica e intercambiable. Las marcas de santidad femenina siempre residían en atributos externos, como por ejemplo el hábito. Y es cierto que en el caso de Santa Teresa era fácil porque no hubo otra monja carmelita hasta 1669, cuando canonizan a la italiana María Maddalena de Pazzi. Pero claro, es más que probable que esta insistencia en pintar a las santas con una carita sin arrugas, rosaditas, estandarizadas, sin personalidad, tuviera mucho que ver, claro, pues con la rigidez moral de los cánones de belleza femeninos. Claro. Y esto se traducía en realidad en algo que era verdaderamente peligrosísimo. Porque claro, si la santidad iconográfica de Santa Teresa y de otras santas estaba solo adscrita a atributos externos, pues como el color del hábito, o pues al final la carita, esto significaba que la carita de cualquier mujer podía hacerse pasar en un lienzo por la cara de una santa. Esto, claro, esto dio lugar a casos inquisitoriales verdaderamente peliagudos que prometemos que os contaremos en otra ocasión, porque si no, no vais a salir del Thyssen de Málaga nunca, pero prometemos contarlo muy pronto. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se te va. En realidad, para las personitas del barroco, poco importaba que fueran retratos auténticos o elaboraciones sobre un patrón iconográfico. Lo importante siempre era establecer una percepción de semejanza entre el simulacro y el prototipo. Para una mujer que, por ejemplo, hubiera nacido en Medina del Campo en 1610, los retratos de santidad femenina eran modelos tan aspiracionales como lo son para nosotras ahora, sin darnos cuenta los detallitos estéticos que atosigan TikTok o Instagram mientras scrolleamos compulsivamente en nuestros ratitos de desvelo en venganza. Que son muchas. A ver, claro, yo supongo que toda mujer del barroco sabía asociar a cada santa con sus elementos iconográficos más reconocibles. Pues a Santa Rita con la astillita en la frente, a Santa Rosa de Lima enseguida con la corona de rosas, a Santa Lucía con sus ojillos en una bandeja. Pues de la misma manera en que nosotras ahora sabemos identificar, pues no sé, Rosalía, su melena y su lip combo, Kim Kardashian, el color beige, Suyo. Como proporciones imposibles, pues exactamente igual. Te he hecho muy pocas preguntas hoy, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú, a ver, qué mandato o consejo estético de alguna celebrity has intentado seguir recientemente? Porque de lip combo de Rosalía no somos, tú y yo. No somos nada de lip combo de Rosalía. La verdad es que ninguno en especial. Es verdad que siempre, no recuerdo de qué celebrity, pero lo decían muchas en general y yo esto hice muchísimo caso. Y por eso yo ahora voy a Lidia a hacerme las cejas y tú conmigo detrás, que era enmarca la mirada. ¿El qué? Enmarca la mirada con las cejas, básicamente. Y eso es lo que yo seguía a pies juntillas, pero ningún otro más. Tú sigues uno más
específico? Quizás te deje helada, pero a mí algo que me obsesiona mucho, me obsesionan muchas cosas, nos da tiempo a casi todo, son las cejas de Selena Gómez, porque las lleva despeinadas con muchísimo cálculo y me obsesiona. Y entonces un día pues me descubrí pidiéndole a Nerea, mi novia, que me comprara el gel de Selena Gómez para las cejas, que no surtió. Pero tiene ningún uno efecto. específico. Tiene tiene uno su propio específico, gel. Selena Gómez. Claro. A ver, pero te queda pues, despeinaditas en su justa medida como las de Santa Teresa en el retrato en el que sois 2 gotas de agua. Selena claro. Gómez, Santa Teresa y yo, todo, la Santísima Trinidad. Claro, para todas esas mujeres nacidas, por ejemplo, en Medina del Campo en el siglo XVII, los retratos de santidad no solo imponían modelos estéticos y conductuales, sino que servían para establecer, y esto es muy importante porque todas lo sabemos, relaciones parasociales tan intensas como las que tenemos ahora todas con nuestras celebrities favoritas. Una relación parasocial, aclaramos, por si no está claro, es como ese vínculo que trabamos estrechísimo en nuestra imaginación con personas que no saben que existimos. Entonces, que puede ser alguien famoso, alguien de Instagram, pero que es como tú crees que te conoce, porque tú la conoces muy bien, pero no sabe quién eres. Claro. Entonces, igual que los posts, los stories y los directos de Instagram de toda esta gente con la que tú tienes relaciones parasociales, pues de la misma manera los retratos de las santas permitían a todas estas mujeres verles las caritas, verlas fieramente humanas y claro, así, porque en el barroco y ahora estamos todas un poco de lulu, pues imaginarse íntimas amigas. Claro, a ver, estoy pensando que realmente nosotras somos un poco esa señora que nació en Medina del Campo en 1610 porque nuestras grandes relaciones parasociales son Santa Teresa, Fray José de Sigüenza y María de San José, Agustina Recoleta de Nueva España. Y siempre seguirá siéndolo y seguiremos trabando nosotras y esperamos que vosotras por relaciones parasociales con las santas del barroco. Os animamos muchísimo a venir también a ver la exposición Fieramente Humanos y desarrollar relaciones parasociales con todo ese manojito de santos que tenéis en el Museo Carmen Thyssen de Málaga antes del 18 de febrero. Muchísimas gracias a todas, amigas. En fin, terminé. Puede venir a verlo. Para lo que queda no hace falta que pose. Ay, ya tengo yo los huesos muy duros para estar tanto rato en la misma postura. Jesús María. Esa soy yo. Dios te lo perdone, Fray Juan. Que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa. Pero la paloma está muy bien. Es que siempre se pinta mejor lo que no se ve. Las hijas de Felipe, un podcast escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Una producción de Podium Podcast. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.